Lo primero que tenés que saber es que del COVID sabemos prácticamente nada, o muy poco. Es una enfermedad nueva, creemos conocerla, pero todo el tiempo aparecen situaciones nuevas, secuelas nuevas, desde la parte cardíaca y respiratoria hasta las cuestiones cognitivas. Claro, bueno, también nuevos síntomas, ¿no? Pero hay secuelas que realmente preocupan y mucho, por eso ya estamos con Florencia Rodríguez para hablar de este tema. ¿Qué tal, Flor? Muy buen martes. Buen día, Silvia, buen día, Alex. Y como bien contabas, de este virus se sabe muy poco y desde el comienzo de esta pandemia está en estudio permanente las secuelas que dejan y también a quién afecta. En un principio se creía que en realidad las secuelas se daban en personas de mayor edad, pero ahora se presentaron algunas patologías que corresponden a gente que transitó el COVID y es gente muy joven, por ejemplo, ciertas lagunas mentales o ciertos hábitos que antes eran comunes y comenzaron a ser un problema y justamente se da en personas que transitaron el COVID. Estamos con el doctor Ismael Calantre, él nos va a poder contar un poquito sobre estas consecuencias que deja el virus. Doctor, ¿cuáles son las principales patologías que se dan en personas que han transitado el COVID? Bueno, la verdad es que el COVID, hoy como lo conocemos, puede tener consecuencias a largo plazo, tanto respiratorias como cardiológicas, y desde el punto de vista neurológico estamos estudiando, sabemos que puede haber complicaciones agudas del COVID en temas neurológicos o puede haber síntomas que se prolonguen más a largo plazo. Esto que mencionabas de la neblina cognitiva o los síntomas inespecíficos desde el punto de vista cognitivo es algo que se está viendo, que se está reportando a lo largo del mundo en algunos pacientes, aunque todavía no podemos terminar de determinar si son consecuencia del virus o son consecuencia de las múltiples factores que se conjugan, ¿no?, en esta pandemia, porque tengamos en cuenta que esta sensación de inestabilidad cognitiva, de lentitud, también puede obedecer a algunos factores que los puede haber traído la cuarentena de per se, el estrés, la ansiedad que estamos sobrellevando todos, y además el COVID como una enfermedad sistémica, ¿no? Porque atravesar un COVID sistémico severo puede implicar realmente un gasto energético enorme para el paciente y en esta fase de convalecencia puede tener síntomas cognitivos como podría tener de alguna otra enfermedad severa, como podría ser una neumonía. Claro, lo que llama la atención es que estos cuadros se dan en gente muy joven y no en gente de mayor edad que presentó justamente COVID. Bueno, es muy precoz, ¿no?, en evidencia y en enfermedad como para que podamos todavía ponerle características bien específicas a cada uno de los síndromes, pero lo que estamos viendo es que se da tanto en pacientes jóvenes como en pacientes añosos. Obviamente hay una relación con la severidad y con los factores de riesgo para tener deterioro cognitivo que pueden ocurrir en todas las personas, pero que son más frecuentes en los pacientes añosos, por así decirlo. O sea, ocurre en pacientes jóvenes y ocurre en pacientes añosos. Quizás los pacientes añosos están más acostumbrados o todos nosotros estamos mejor preparados para afrontar síntomas cognitivos en pacientes de edad avanzada que síntomas cognitivos en pacientes jóvenes. Y según los estudios que se realizaron hasta este momento, ¿estas consecuencias o secuelas en un principio son irreversibles o tienen un determinado tiempo en donde después la persona vuelve a estar en su estado normal? Bueno, creo que la respuesta más corta es no lo sabemos. Si algo aprendimos un montón en esta pandemia es sobre los mecanismos donde la ciencia genera evidencia. Y la verdad es que tenemos dos fuentes de información. Una es la evolución propia de la enfermedad. Pensemos que estamos a 1 año y un par de meses de los primeros casos. O sea que si esto se prolonga más de 1 año, y la verdad es que no lo sabemos. Y la otra es la extrapolación con otras epidemias similares. Hemos tenido epidemias grandes como la de la gripe española a principios de siglo y otras epidemias por coronavirus, mucho más chicas como la del SARS y el MERS. Podemos tomar alguna de esa evidencia y pensar que muchos de estos síntomas probablemente sean reversibles, pero también algo que aprendimos es que extrapolar modelos a veces tiene un margen de error bastante grande, como nos viene pasando todo el año pasado. Ale, Silvia, el doctor los está escuchando. Hola, ¿cómo les va? Gracias. ¿Qué tal, Flor? Muy buen día para usted, doctor, también. Consultarle, las personas que atravesaron estas situaciones neurológicas, estas lagunas mentales a las que usted hacía referencia, o situaciones de dificultad para comprender, por ejemplo, lo que se lee, ¿son personas que atravesaron la enfermedad, la COVID-19, con mucha gravedad o la atravesaron de manera sintomática? ¿Está relacionada la gravedad de la enfermedad con la consecuencia neurológica?
Sí está relacionada en algunas series, o sea, vemos que a mayor gravedad de la enfermedad es más probable una secuela o esta complicación, pero también lo estamos viendo en pacientes que han transcurrido la enfermedad con muy pocos síntomas. También es importante pensar que en este caso que la enfermedad por COVID-19 hoy es muy prevalente, pero se da en un escenario donde un montón de otras enfermedades no desaparecieron. Entonces es importante que si un paciente siente síntomas cognitivos, de los cuales sea, puede ser COVID o puede que sea alguna otra enfermedad, por eso es clave la consulta al neurólogo y decir, bueno, ¿qué me está pasando? Porque va a ser desde la clínica, nosotros hoy día hemos destinado directamente un consultorio especial para estudiar a los pacientes con secuela de COVID, porque puede ser el COVID como puede ser cualquiera de las otras enfermedades que no porque no estemos en una pandemia hayan desaparecido. Claro, eso le quería preguntar, doctor, me parece interesante, para no agregarle otra preocupación más a la gente, ¿no? Ya tenemos una carga con este bicho que estamos bastante cansados y podridos, ¿no? De tener que convivir con eso, como para también tener miedo que si te la agarrás, si tenés sobrevivir a lo mejor posible la enfermedad, ahora para pensar también en las secuelas neurológicas que puedan quedar. La pregunta es la siguiente: el desafío para ustedes, los médicos, los científicos, en esta segunda ola, si tenemos la suerte de tener vacunados a todos los que hay que tener vacunados, es enfrentarse a esta enfermedad con la gente más joven. Lo tienen los terapistas con un promedio de 28 días de internación, cuando era 14, en el caso de la gente más grande, y lo tienen también ustedes en las cuestiones cognitivas o neurológicas. ¿Cuánto de la culpa de todo esto lo tiene el COVID o el COVID nos permite descubrir patologías neurológicas que quizás en otras circunstancias estaban escondidas? A ver, es difícil ponerle un número. Lo que sabemos, hoy tenemos algunos conceptos que seguramente los han escuchado, como exceso de mortalidad o exceso de morbilidad, que es encontrar más enfermedad que las tradicionales, pese en la situación de la pandemia. Ese exceso de enfermedad, ese exceso de complicaciones, puede tener que ver con el COVID, pero puede tener que ver con todas las situaciones que se han dado. Nosotros nos enfrentamos a un escenario doble, de responder esto en los pacientes jóvenes con la neblina mental, con qué me está pasando, y también en el escenario clásico de nuestros pacientes de edad avanzada con demencia, donde la limitación por ahí del acceso a la salud que implicó los primeros meses de la cuarentena o a las terapias habituales de los pacientes con demencia los han complicado muchísimo. Entonces hay una enfermedad, una causa del COVID y también hay el incremento de las otras enfermedades si las desatendemos. Eso puede ser una respuesta de nuestro sistema de salud, como puede ser una respuesta de los individuos que en este escenario tienen miedo de consultar. Entonces, por eso también es como que es importante recalcar eso. Tengo síntomas, los hospitales son seguros, hay que consultar, porque cualquier enfermedad agarrada a tiempo tiene un pronóstico distinto que si la dilatamos. Absolutamente. Absolutamente. Doctor, muchas gracias.